Hola, soy Ana, una contadora dedicada a atender empresas pequeñas y medianas. Quiero compartirte mi experiencia usando Logro para gestionar mi negocio de asesorías contables. Por mucho tiempo usé otro software y al principio dudé en cambiar, pero me arriesgué y no me arrepiento. Usar Logro y recomendarlo a mis clientes me ha permitido modernizar mi práctica contable y llevarla al mundo de Internet. Con Logro he ganado muchísima eficiencia, he disminuido mis desplazamientos y he logrado, con el mismo esfuerzo, más que triplicar el número de clientes que atiendo, casi eliminando por completo la digitación e imputación manual que tantos dolores de cabeza me traía. Además, por ser en la nube, el software permite que audite la contabilidad de mis clientes desde cualquier lugar donde me encuentre. Logro es una herramienta muy fácil y completa para operar la contabilidad. Al comenzar con un cliente, yo simplemente parametrizo la herramienta una única vez, según como quiero que impute las transacciones. Una vez instalado, usarlo es muy fácil para mis clientes. La herramienta es integral y completa, y con ella, mi cliente puede facturar, comprar, gestionar sus inventarios, consultar informes financieros y mucho más. Todo esto sin tener que preocuparse por reglas contables, puesto que Logro imputa todas las transacciones automáticamente, alimentando la contabilidad en tiempo real. Sobre todo, la aplicación se ajusta 100% a la ley, cumpliendo a cabalidad con las normas contables Colgap y NIF y el registro y trámite de todos los impuestos requeridos en Colombia. Incluso, migrar clientes desde otro software es muy sencillo, pues facilita la importación de saldos desde Excel y contiene chequeos automáticos para prevenir errores en la carga. Como contadora, me causa estrés cumplir en la entrega a tiempo de los informes a mis clientes y, sobre todo, presentar ante la DIAN los informes de ley. Logro facilita mi trabajo, permitiendo la generación automática de certificados y declaraciones tributarias, incluyendo la extracción y generación de los anexos de información exógena. También hace muy sencillos los procesos de cierre mensual y de final de año. Mejor dicho, con Logro estoy a tiempo y prevengo que mi cliente incurra en costosas multas. Otra cosa que me encanta del software son las decenas de reportes que produce, como por ejemplo, el balance general, el estado de resultados, los informes de cartera o rentabilidad, entre muchos otros. Lo mejor es que todos se encuentran siempre disponibles en la nube para mí y para mi cliente. Así, mi cliente ya no me tiene que llamar para consultar el día a día de su negocio, liberándome tiempo a mí y permitiéndole a mi cliente un manejo más acertado de la empresa. Con Logro, todos ganamos. Como contadora, me libera de la imputación manual y me hace más eficiente. Por otro lado, mi cliente está feliz, pues Logro pone la información operativa y financiera de la empresa en sus manos. Definitivamente no cambio por nada la flexibilidad que me da. Usarlo ha significado rentabilizar mi práctica contable, mejorar el servicio a mis clientes y contar con más tiempo para lo que más me gusta. Hola, muy buenos días para todos nuestros queridos participantes. En el día de hoy logro, como siempre, los miércoles y los jueves de cada semana de 9 a 10 de la mañana, quiere darles un regalo sobre todo el tema de la formación para liquidar y sacar y presentar su información exógena paso a paso ante la DIAN. Recuerden que nuestro software permite de una forma muy sencilla y muy ágil poder pasar esta información, como bien lo decíamos, pues a la DIAN. Les ayudaremos con todo este proceso, a enseñarles de qué forma podemos gestionarlo fácilmente. Queremos también adicionalmente contarles a todos nuestros queridos participantes que recuerden que hasta el día 15 del mes de mayo tenemos una promoción del 30% de descuentos de nuestra aplicación completa, o sea, todo el ERP o facturación electrónica o la nómina electrónica o la transmisión de la nómina electrónica. Puedo obtener unos beneficios importantes en la página de Logro. Por favor, no dejen de visitarnos hasta el 15 de mayo, que tenemos estos beneficios. A todos nuestros queridos contadores que sabemos que en el día de hoy nos están acompañando, queremos contarles que adicionalmente tengan en cuenta que tienen un tablero completamente gratuito para llevar la gestión de la contabilidad de sus clientes,
que adicionalmente el Logro les regala la aplicación completamente gratuita a todos los contadores para llevar su contabilidad, para llevar su facturación electrónica, para poder hacerle propuestas a sus clientes. Tienen la aplicación 100% gratuita con Logro y no obstante a esto tienen un tablero y un módulo completamente gratuito para llevarle la contabilidad a sus clientes. Les regalamos el usuario para que puedan ingresar a esa contabilidad que su cliente adquiere con Logro. Recuerde que quien debe pagar la contabilidad y el acceso a la plataforma es el cliente final, no el contador. El cliente final es quien debe proteger su información. La información por tema de habeas data no es de Logro ni es del contador, es del cliente y por eso debe pagar una suscripción a una aplicación que le proteja su información. Eso pues para que lo tengan todos en cuenta, queridos contadores. Adicionalmente, este mes de mayo les estamos obsequiando el doble de la comisión que les pagamos por cada cliente que ingresen durante este mes a sus tableros, ya sea de la contabilidad, ya sea de facturación electrónica o ya sea de la nómina electrónica, que recuerden que la obligatoriedad arranca en pocos meses. Un feliz día para todos. Eso era lo que quería contarles el día de hoy. Quiero dejarlos entonces con nuestro querido conferencista Luis Alfredo Alcaraz, que como todos bien saben, es contador público y además ingeniero de sistemas y tiene toda la experiencia pues en todo este tema que vamos a tratar el día de hoy. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, que adicionalmente levanten la manito y hagan todas las preguntas que necesiten para que Luis Alfredo se las pueda resolver al final de la charla. Y adicionalmente tengan en cuenta que esta grabación le llegará a todo el mundo a su correo electrónico y el soporte además o la certificación de la charla también les va a estar llegando con el nombre que cada uno se haya registrado. Entonces, un feliz día para todos. Ese era el regalito que les tenemos para el día de hoy. Luis Alfredo, bienvenido. Muy buenos Gracias, días. Marlene. Buenos días. Gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Entonces, el día de hoy vamos a abordar unos temas relacionados con información exógena. Lo más importante es enseñarles cómo Logro les ayuda a cumplir con esta obligación formal. A pesar de ser una obligación formal, trae consecuencias en no presentarla de manera oportuna o presentarla con errores como tal. Entonces, la tabla de contenido del día de hoy es la normatividad. Vamos a mirar algunos tips de preparación y planeación para la información exógena. Y vamos a mirar la aproximación del Logro con relación a la información exógena. Y como lo decía Marlene, al final tendremos una sección de preguntas. Contestaremos aquellas que estemos en capacidad de responder. De antemano, como estamos desde nuestras casas y las autopistas de Internet se llenan, es posiblemente que pasen inconvenientes, es posible que se nos vaya la energía en la casa. Bueno, todo ese tipo de cosas pueden llegar a pasar, pero esperemos que no suceda. Entonces, comencemos. Entonces, con relación a la normatividad del año grabable, es muy importante que tengamos en cuenta los 3 años. El año en que se expide la normatividad, el año que es a informar, que es el comprendido lo que pasó entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, es lo que conocemos como el año grabable, y el año de presentación, que es el año 2021. Entonces, como es costumbre, en los últimos 4 o 5 años, la DIAN publicó la resolución 70, donde es potestad del señor director de la DIAN definir quiénes deben presentar la información exógena y cuándo la deben presentar y cómo la deben presentar. Entonces, ¿quiénes son las personas naturales jurídicas? ¿Cómo la deben presentar a través de unos respectivos formatos y los plazos pues que se sacan calendarios para grandes contribuyentes y calendarios para personas jurídicas y personas naturales y asimiladas como tal? Entonces, digamos que de esta resolución, como es tan densa, de unos años para acá condensan lo de los notarios, los departamentos, los municipios, las entidades financieras, los que administran recursos del Tesoro Público, los secretarios. Digamos que nos vamos a concentrar mucho a partir del título quinto, que tiene que ver con la información que debe ser reportada anualmente por las personas naturales y asimiladas, y también pues por las personas jurídicas y asimiladas, que están comprendido más o menos desde la página 20, comenzando con el artículo 16, que corresponde a la información de los socios o accionistas como tal. ¿De qué se trata la información exógena? ¿Por qué se llama información exógena tributaria?
antes se llamaba medios magnéticos porque se tenía que ir a hacer la entrega de manera física a la DIAN en un disquete o en una cinta, se tenía que ir a hacer fila a las taquillas de la DIAN para que la DIAN recibiera la información. Ya con el Internet, entonces se llama información exógena tributaria y el modo de entrega es a través de los servicios electrónicos de la DIAN. Entonces el nombre correcto es información exógena tributaria. Entonces lo que hay que entregarles son unos archivos, son datos que están representados en unos archivos XML, pagos a unos en cuenta, retenciones en la fuente, ingresos recibidos. O sea, hay una cantidad de formatos que ahora entramos más en detalle lo relacionado con eso. Listo, los vencimientos, digamos que los grandes contribuyentes ya debieron haber cumplido con esa obligación el pasado 10 de mayo. Y las personas jurídicas, sus asimiladas, naturales y sus asimiladas, hubo una prórroga de la información para que comience a ser entregada a partir del 25 de mayo. Comenzaba el 11 de mayo, pero ya debe comenzar el 25 de mayo. Ahorita ahondamos un poquito sobre eso. Esta resolución 70 que fue expedida en el 2019 ha sufrido varias modificaciones. Una de ellas fue con la resolución 23, que fue el 12 de marzo, y la última, que fue el 7 de mayo, que es la resolución 38, que básicamente modifica los plazos para las personas jurídicas y naturales como tal. Entonces, nuestro equipo de staff les va a compartir varios links a través de la herramienta. Les vamos a compartir la sección de preguntas frecuentes, que es una página de la DIAN. Les vamos a compartir el link de la resolución 70. Le vamos a compartir el link de la resolución 23 y el link de la resolución 38 como tal. Y recordemos que todo esto tiene un objetivo, realizar cruces de información. Y cuando hablamos de cruces de información, es que tienen que existir dos terceros. Cuando una compañía vende, cuando yo vendo, yo soy el que vendo y tengo un cliente que es el que me compra. O cuando yo estoy comprando, yo tengo un proveedor. Mire que siempre hay dos terceros. Así la compañía reporte información, por ejemplo, de los saldos de sus cuentas bancarias. Está la compañía y al otro lado está la entidad financiera como tal. Entonces es muy importante eso, son cruces de información. Entonces son datos que recibe la DIAN de todas mis compras, de todas mis ventas, para efectos de hacer estos cruces y ejercer mejor un proceso de fiscalización. Vamos a mirar preparación, planeación para la información exógena. Entonces lo primero, debo estudiar la normatividad. Entonces una recomendación, digamos que en el medio se es muy dado que se sacan muchas publicaciones, se sacan muchos libros, se sacan muchas cartillas, digamos que eso está bien pues en el ejercicio profesional, pero realmente toda la información que yo necesito saber está en las resoluciones, por favor. Entonces la invitación es a que lean la resolución, a que por favor leer con detenimiento todos esos parágrafos. Todos esos parágrafos indican algo que se debe hacer con relación a la información exógena. Entonces lo primero, estudiar la normatividad. Si la normatividad tuvo cambios, entonces, ¿qué fue lo que me cambió de la resolución padre? Por ejemplo, la resolución 23, ¿qué fue lo que cambió de la resolución 70? Y la última resolución, la que les mencionaba, que salió pues la semana pasada, que es la resolución 38, que modifica los plazos que se habían definido inicialmente en la resolución 70. Entonces nos dice que las personas jurídicas y naturales y los asimiladas comienzan sus vencimientos el 25 de mayo, comenzando por los últimos dos dígitos de la identificación del NIF, del 01 al 06 como tal. Entonces, digamos que esa es la novedad relacionada con esto. Digamos que son más o menos unos 10, 12, 13, 14 días festivo, pues como un aplazamiento. Ahora miremos la preparación y la planeación. Lo otro que es importante saber es si estoy obligado, ¿cierto? De pronto, si me hacen una pregunta, es que yo soy un fondo de empleados, estoy obligado a presentar información exógena, posiblemente es incompleta la pregunta porque necesito saber si es una persona natural, si es una persona jurídica, necesitamos saber información de ingresos del año 2019, del año 2020. Entonces, mire que cuando este artículo, cuando dice quiénes son los obligados, él no dice de manera particular, eres una fundación, eres una corporación, no. Simplemente habla si eres una persona natural, si eres una persona jurídica, si tuviste ingresos brutos en el 2019 de tanto valor o en el año 2020 de tanto valor y, ¿cierto?, con condicionales.
Entonces es muy importante aprender a leer este artículo número 1 para saber dónde estoy ubicado. Es posible que una compañía caiga en un solo literal o es posible que caiga en más de un literal relacionado con la obligación de presentar. Entonces, importantísimo saber leer esto. Simplemente vamos a darles como unos tips de cómo se lee. Vamos a comenzar a mirar estos literales que son como los que aplica para la generalidad de las personas naturales y de las compañías, porque los literales anteriores hacen referencia a entidades financieras, que a los notarios, que a los impresores. Entonces, digamos que Logro, por ser un ERP, él apoya son transacciones económicas, mis cuentas por cobrar, mis cuentas por pagar, mi tesorería, mi contabilidad, mis inventarios. Entonces, digamos que por eso empezamos a analizar estos literales. Entonces, mire que estos literales hay que saberlo leer. Mire que él empieza a decirnos. Personas naturales asimiladas. ¿Quiénes son las asimiladas? Las personas que fallecieron. Aquellas personas que fallecieron, entonces se llaman sucesiones ilíquidas. Entonces, cuando una persona fallece y tenía cargas tributarias, una de las cosas que se deben hacer sus herederos es que deben ir a actualizar el RUT y cumplir esas obligaciones tributarias en cabeza de ese difunto, mientras esa masa herencial es distribuida a sus herederos. Entonces, lo que dicen las personas naturales asimiladas que durante el año 2019 o en el año 2020 hayan tenido ingresos brutos superiores a 500 millones de pesos. Entonces, si yo en el 2019 tuve 400 y en el año 2020 tuve 600, digamos que esa primera parte ya estoy cumpliendo. Sí, entonces con una de las dos que cumpla los 500 millones de pesos, estoy ya supeditado parcialmente para presentar información exógena. Y esto me dice, y la suma de los ingresos brutos obtenidos por rentas de capital y o rentas no laborales durante el año gravable 2020 superen los 100 millones de pesos. Entonces es muy importante tener a la mano RUT, porque ahí sé si soy persona natural y si soy persona jurídica, o si soy una asimilada de persona jurídica, una fundación, una corporación, o de una persona natural, una asimilada, pues son las sucesiones ilíquidas, que son las personas que fallecieron como tal. Tener la información y las declaraciones de renta. Tener a mano la información contable, la información financiera, porque eso es lo que me va a llegar a decir estos valores, si los cumplo o no. Entonces, digamos que ese es uno de los literales. Por ejemplo, el literal E, donde cae la gran mayoría de nuestras compañías, nos dice las personas jurídicas y sus asimiladas y demás entidades públicas y privadas que en el año 2019 o en el año 2020 hayan obtenido ingresos brutos superiores a 100 millones de pesos. Alguien dirá, pero es que yo nací en el año 2020 y mis ingresos fueron de 120 millones de pesos. Estoy obligado porque se cumplió una de las dos condiciones como tal. Y así sucesivamente el literal F. Las personas naturales y sus asimiladas que perciban rentas de capital y o rentas no laborales, las personas jurídicas y sus asimiladas, entidades públicas y privadas y demás, obligados a practicar retenciones y autorretenciones de la fuente a título del impuesto sobre la renta, impuestos sobre las ventas IVA y timbre durante el año gravable 2020. ¿Qué me toca hacer a mí acá? Como les digo, rudo en mano, soy persona natural, soy persona jurídica y tengo la responsabilidad de practicar retenciones a título de renta o a título de IVA. Entonces, estoy obligado, ¿cierto? El literal H, esto es lo que tiene que ver con contratos de mandato, no nos vamos a detener. Sí, mire que hay unos parágrafos muy importantes, como les decía, es muy importante que leamos esos parágrafos, no los pasemos por alto. El gran contenido de lo que le vamos a compartir en la presentación es tomado de los parágrafos. Mire que no nos salimos del mundo desde el mundo de la resolución. Desde luego que cada compañía es un mundo, pero digamos que para eso están esos profesionales que son los contadores que conocen esos hechos económicos, cómo se sucedieron y de esa cantidad de casuísticas particulares de cada compañía como tal. Por ejemplo, el parágrafo quinto que nos dice, para efectos de lo dispuesto en el literal D, ¿cierto? Que es el primero que analizamos del presente artículo, también serán responsables de cumplir la presente resolución los contribuyentes personas naturales del régimen simple de tributación. Mire que en este caso, la normatividad dio una claridad y se refirió de manera particular a los del régimen simple de tributación, a los que se acogieron al régimen más o menos, que son, en el país más o menos son unos 25.000
entre compañías y personas que se acogieron al régimen simple. Entonces eso es lo importante, tener información de las declaraciones, tener el RUT y tener pues desde luego la información financiera para determinar si estoy obligado o no. O si no quieren, les ayudas a ustedes con esto a determinarlo, esos aliados que son los contadores. Digamos que esto es el artículo 1 de la resolución 70 y que luego fue modificado pues por el artículo 1 de la resolución 23. Porque es importante saber en qué literal me ubico. Entonces yo ubico a mi compañía o ubico a esa persona natural en el literal o literales, porque ya cuando usted comienza a mirar los diferentes artículos que te piden la información de socios accionistas, la información de pagos o abonos en cuenta, mire que él empieza a pedirnos información, ¿sí? Empieza a pedirnos información de los literales. Mire, por ejemplo, acá, pero yo coloco por acá un puntero. Entonces, mire que me dice, vea, si usted le tocó presentar información exógena por el literal E, le toca presentar la información de socios y accionistas. Sí. Si usted cayó en el literal D, E, F, G e I, le toca presentar la información de pagos a abonos en cuenta. Entonces, digamos que cada uno de los artículos relacionados con cada uno de los formatos le dice a qué literales le aplica. Entonces, cada compañía, dependiendo del literal o literales que le corresponda, hace su matriz y dice, me toca presentar o no este formato como tal. Entonces, es como ir de lo general, ir yendo a lo particular. Para la preparación y planeación, muy importante, actualizar el RUT del informante, ¿sí? Que tenga la responsabilidad 14, el de información exógena. Si no tengo, por favor, incluirla. Recordemos que ya la administración, la DIAN, la autoridad tributaria, ya ofrece citas virtuales, ya hay citas a través de video. Entonces, digamos que ya eso, pues, esta pandemia nos llevó a que absorbamos pues, la tecnología y que la usemos. Muy importante que el informante, quien va a presentar información exógena, tenga esta responsabilidad en el RUT, la 14. De igual manera, que el representante legal también tenga la responsabilidad 22, obligado a cumplir deberes formales a nombre de terceros. Mucho cuidado si hacen cambio de representante legal. Ojo con ese trámite que se llega el día del vencimiento y no tenemos actualizado el RUT del representante legal porque el presidente de la compañía fue cambiado. Entonces, mucho cuidado con ese tipo de situaciones. Otro tip a tener en cuenta es lo que tiene que ver con la firma electrónica. Si la tiene, verificar vencimientos. Si no tiene firma electrónica, por favor, tramitarla y activarla. Ahí les damos información pues, de referencia relacionada con todo lo que tiene que ver con la firma electrónica para efectos de firmar la información exógena. Y por último, les contamos la responsabilidad de la información reportada. Entonces, ¿es responsabilidad de quién? Del informante. Sí, la DIAN simplemente te valida, te recibe la información y te valida que el NID si sea NID, que la cédula si sea cédula, que esa identificación si exista. Bueno, ese tipo de cosas son las que te valida, pero son validaciones de forma. Pero es responsabilidad del informante, es decir, del que elabora y prepara la información de qué es lo que le entrega a la DIAN, porque si entrega información, la entrega a tiempo, pero si la entrega con cifras imprecisas, va a estar sometido a sanción. Entonces recordemos que el artículo 651 del Estatuto Tributario habla de unas sanciones que pueden ser, yo estaba obligado a presentar esta obligación formal y no lo hice. Entonces digamos que ahí hay una sanción. La presenté pero de manera extemporánea. También estoy sujeto a una sanción. Sí, la presenté a tiempo, pero la presenté con errores, ¿cierto? Entonces digamos que en este momento que es tan difícil conseguir el dinero, por favor no le demos papaya, por decirlo así, a la autoridad tributaria para que nos desangren más. Entonces mucho cuidado con eso. Nosotros en YouTube, en nuestra página tenemos el logro, tenemos un seminario relacionado con todo el tema de las sanciones que fue dictado el 5 de noviembre del año 2020. Entonces, importante en la preparación y la planeación. Entonces, ahí estamos mostrando 2 años, el año 2019 y el año informar, que es el año 2020, y el año de presentación, que es el año 2021. Entonces, es muy importante que en el año 2019 haber cerrado las cuentas de resultado, ¿sí? Para determinar la utilidad o pérdida del ejercicio. Cerrar las cuentas de ingresos, las cuentas de gastos,
las cuentas de costos de ventas. Cerrar las cuentas de impuestos y retenciones, a pesar de ser cuentas de balance, son cuentas que requerimos que queden en cero, que se cierren al final del año con el lead de la DIAN, para que le queden en cero, para que sigan acumulando la información del siguiente año como tal. Nosotros en Logro contamos con dos opciones para hacer esos procesos: el cierre de saldos contables y el cierre de las cuentas de resultado como tal. ¿Por qué es importante eso? Porque si yo en el año 2020 digo, voy a extractar la información de los ingresos y la cuenta de ingresos es la 4135XX y yo no realicé el cierre de la cuenta, de esa cuenta en el año 2019, y digo que voy a tomar la información de enero a diciembre de los saldos, ¿qué va a pasar? Me va a traer información histórica que no debe reportar. Entonces ahí estoy cometiendo un error. Me doy cuenta del error, entonces voy a estar sometido a sanciones que me indica el 651 del Estatuto Tributario. Entonces por eso es importante que se lleve a cabo este cierre como tal. Reclasificar sobre giros bancarios. Sí, porque es importante eso. Cuando usted va a reportar los saldos de las cuentas bancarias en el formato 1012, él no te permite valores negativos. Ningún formato de la información exógena te permite valores negativos. Nosotros tenemos en nuestra contabilidad, tenemos valores de acuerdo a la naturaleza de la cuenta. Pero cuando llevamos esa información a los formatos y lo llevamos a la DIAN, esa información tiene que estar en valor absoluto. Es como, por ejemplo, usted tiene unas cuentas por cobrar y tiene un deterioro de cartera, o lo que era antes se llamaba una provisión. Pero digamos que lo correcto ahora es un deterioro de cartera dadas las normas internacionales. Mire que ese tipo de cosas, ese deterioro tiene una connotación negativa, ¿cierto? En la contabilidad como tal. Pero cuando llevemos esa información al formato de 1008 de saldos de cuentas por cobrar, eso va a quedar en valor absoluto. Entonces es muy importante que tengan eso claro, porque el formato no le va a recibir un valor negativo como tal. Es reclasificar anticipos de clientes. Sí, porque si a mí un cliente me da un anticipo, ¿cierto? Yo no le he facturado, mire que eso se convierte para mi compañía en una cuenta por pagar. Eso es donde se tiene que ir. Se tiene que ya ir en el formato 1009 a pesar de que surgió de las ventas, ¿sí? De una transacción de venta, por decirlo así. Lo mismo con los anticipos a los proveedores, ¿sí? Consolidar pasivos laborales. Entonces, cuando hablamos de consolidar pasivos laborales, ahora que se nos va a poner tanto de moda esto con la nómina electrónica, que a propósito de esto los invitamos mañana, que vamos a tener un seminario también de nómina electrónica y vamos a hablar pues como de los nuevos plazos que estableció la DIAN a través de la resolución 37. Cuando hablamos de consolidar, es que yo tengo que decir vacaciones. Yo no puedo llegar a decir que yo tengo vacaciones y debo 100 millones de pesos. Un solo asiento, ¿no? En la contabilidad, no, digo 100 millones de pesos a Pedro, a María, a Juan y a Consuelo y cada valor, ¿sí? A eso se refiere con consolidar vacaciones, cesantías e intereses sobre las cesantías. ¿Por qué? Porque en el formato 1009, saldos de cuentas por pagar, tenemos que reportar información inherente a los pasivos laborales. Entonces, muy importante que tengan presente eso. Listo. Ahora vamos a hablar un poquito de los formatos. Entonces, los formatos, digamos que es el medio, la forma a través de la cual debemos reportar esos datos. Entonces, ya determinamos si estoy obligado o no a transmitir la información exógena. Ahora estoy diciendo cómo lo voy a transmitir. Entonces, a través de los formatos. Entonces, tenemos el formato de pagos a 1.50 y retenciones en la fuente practicada. Digamos que este es el formato más complejo de todos, y hay que ponerle mucho cuidado porque aquí están soportados los costos y gastos que yo pretendo imputar o restar, como lo queramos llamar en la declaración de renta. Es muy importante que para elaborar información exógena se tenga al menos montada o en borrador la declaración de renta. ¿Por qué lo decimos? Porque en este formato de pagos a uno en cuenta, recordemos que hay unas columnas de deducible y no deducible. Y usted que lleva su declaración de renta, lo que es deducible. El ejemplo más sencillo para que me lo entienda: la compañía pagó por 4 por 1000 durante el año 2020 1.500.000 pesos. Aló. ¿Cuánto? Sebastián, ¿Sí, ¿tú no lo escuchas? Sí, Néstor, contame. Néstor. No, continúa, Luis. Te escuchamos Bueno, perfectamente. Listo, Néstor, gracias. Entonces, lo que le estamos mencionando es que es muy importante que tengamos la declaración de renta, porque
en la declaración de renta tenemos que llevar lo que es deducible. Entonces, ese 4 por mil o gravamen al movimiento financiero es como lo tengo que reportar en el formato 1001, de 750.000 en deducibles, de 750.000 en no deducible, por citar un ejemplo sencillo. Sí, por ejemplo, un contribuyente del régimen simple que tenga que presentar información exógena. En este formato, todos sus valores van en la columna de no deducible como tal. ¿Por qué? Porque ellos no están en el régimen ordinario, en el régimen especial, sino que están en el simple, en el impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación. Entonces, ellos pagan los impuestos dados sus ingresos como tal. Entonces, es muy importante este formato, póngale mucho cuidado, que es el más complejo de todo, porque este formato me dice el costo o gasto deducible, no deducible, el IVA llevado con mayor valor del gasto deducible y no deducible, la retención en la fuente practicada y la retención en la fuente asumida por renta, el rete IVA a los responsables de IVA y a los no domiciliados. Mire que tiene demasiados valores, entonces mucho cuidado con ese formato. Tenemos el formato 1003, que son las retenciones en la fuente que me practicaron mis clientes cuando le vendí. Nosotros en Logro damos la posibilidad de que usted en la factura se anticipe a causar o liquidar esas retenciones para que la cuenta por cobrar le quede neta. O también le damos la opción de que al momento de hacer el recibo de caja o el comprobante de ingreso, usted informe esas retenciones o esas deducciones que su cliente le practicó. El formato del impuesto a las ventas por pagar, el IVA descontable, ¿sí? Entonces es otro formato, el formato de las ventas, del IVA generado del impuesto al consumo, el formato de los ingresos recibidos. Digamos que este formato es muy importante porque casi que está mapeando con todas mis ventas como tal. Uno de sus conceptos son lo que tiene que ver con los ingresos operacionales. Digamos que este formato y ese concepto de ingresos operacionales en el futuro tendría que desaparecer porque ya la DIAN tiene la facturación electrónica, ¿sí? Y dejar pues como los otros conceptos. Pero la idea es que la DIAN en el sistema de facturación electrónica vaya incluyendo muchos documentos soporte. Ya tenemos la factura de venta con sus notas crédito y sus notas débito. Próximamente, a partir de agosto, vamos a tener el documento soporte por las compras a los no obligados a facturar o expedir documento equivalente. Vamos a tener la nómina electrónica, vamos a tener todo el tema de importaciones, de retenciones. Otro formato es el saldo de las cuentas por cobrar, ¿sí? Es decir, ¿quién me debe? Donde el principal rubro son los clientes, ¿sí? Pero hay otro tipo de deudas que se tienen que informar ahí, entonces es muy importante ir a mirar la lista de conceptos. Los saldos de las cuentas por pagar al 31 de diciembre, le debo a mis proveedores, le debo al banco, le debo a la DIAN, ¿cierto? Por esas retenciones donde yo fui agente retenedor y debo esas retenciones, impuestos que le debo a los municipios, bueno, todo ese tipo de aspectos y valores. Y tenemos la información de declaraciones tributarias. Y tenemos como una novedad para Logro este año, que ya tenemos nuestra nómina. Desde la nómina generamos el formato 2276, que es la información de rentas de trabajo y de pensiones. Entonces ahora les muestro cómo se genera. Y tenemos, de manera adicional, este año tenemos una novedad y es para aquellas compañías que manejan manejan ventas por mandato, perdón. Les ayudamos a generar estos tres formatos, el de los ingresos, el del IVA generado e impuesto al consumo y el del saldo de las cuentas por cobrar. Listo. Entonces, ¿qué es lo importante? Determiné si estoy obligado o no a presentar la información exógena. Entonces, determiné ese literal o literales. Dado eso, revisé la normatividad y determiné cuáles formatos tenía que presentar. Entonces, mire que vamos de lo general a lo particular. Ahora, por cada formato, debo comenzar a determinar de toda esa cantidad de conceptos, cuáles son los que me aplican. Sí, sí. ¿Estoy obligado o no? ¿Cuáles formatos me corresponden? Y por cada formato, ¿qué conceptos son los que debo presentar? Y ya después lo que tengo que hacer es enlazar eso con la contabilidad. Entonces, decíamos, por cada formato o concepto, hacer la homologación con la contabilidad. Entonces vamos a tomar un ejemplo, pagos o abonos en cuenta y retenciones en la fuente practicadas, que dijimos que manejaba muchos valores. Vamos a tomar un solo concepto, el de honorarios, ¿sí? Honorarios por rentas no laborales, porque si son honorarios por rentas laborales, donde esa persona cumplía los requisitos
y quería que lo tratara como un empleado y le aplicara y le depurara el ingreso de acuerdo al artículo 383 del Estatuto Tributario, entonces me corresponde, esos van en el formato 2276. ¿Listo? Formato 2276. Listo. Entonces tenemos pago a en cuenta deducible y no deducible, como les decía ahora. Entonces simplemente asocio las cuentas de honorarios del área administrativa, del área de ventas. La retención en la fuente por renta, las cuentas 2365. Estamos ilustrando con los honorarios. Y la retención en la fuente por IVA. ¿Sí? Si es que yo soy agente retenedor. Listo. Listo. Tener presente que este formato, además, como se les mencionaba ahora, tiene el manejo del IVA de lo deducible y no deducible como tal. Descargar los prevalidadores. Entonces, nosotros en Logro, como les decíamos, tenemos el del prevalidador de informantes, para todos estos formatos que les hemos mostrado, pagos a bonos en cuenta, retención en la fuente, ingresos, saldos de cuentas por cobrar, saldos de cuentas por pagar, y la novedad que tenemos, el de los contratos de colaboración empresarial. Entonces, digamos, descargar esos prevalidadores, por favor, muy importante que se fijen en la versión, ¿sí? ¿Cuál es la versión? Que no estamos trabajando con una versión anterior, ¿sí? A veces lo estamos mencionando. Muy importante cuando generen el XML, nosotros en Logro le generamos un XML con un consecutivo cualquiera que cumple todas las especificaciones de la DIAN, que usted puede venir a cargar al prevalidador de la DIAN para que genere el XML definitivo, indicándole el número de en vivo, el consecutivo que te otorga el MUISCA al momento que vas a colocar los archivos en tu bandeja de entrada, ¿sí? Entonces simplemente queremos decirles, muy importante, decirles si es nuevo o reemplazo, es decir, estoy mandando el formato de pagos a bonos en cuenta la primera vez y se lo entregué a la DIAN a través de los servicios electrónicos, a través de su página. Pero detecté un error. Entonces ya ese valor no será un envío por primera vez, sino que es un reemplazo. Entonces cuando venga a generar ese archivo XML acá, le debo colocar reemplazo como tal. Y el número de envío que les mencionaba ahora. Bueno, ¿dónde quedan almacenados los archivos cuando los genero en el prevalidador? Entonces cuando yo instalo mi prevalidador, en la ruta que lo instale, yo lo instalo en el caso en el C, prevalidador tributario informantes. En este archivo de salida quedan los XML, que son los que debo tomar, perdón son los que debo tomar para efectos de hacer la transmisión a la DIAN como tal. Y ya cuando tengo esos archivos XML, lo que tengo que hacer es entregárselos a la DIAN. La DIAN publicó un video muy bueno, muy didáctico, de cómo se carga la información en el MUISCA como tal. Ya no hay que hacer una firma para colocar los archivos en la bandeja de entrada. Entonces, digamos que minimizaron ese paso. Por favor, muchas compañías cometen el error que presentan la información exógena a nombre del representante legal cuando es una compañía que es jurídica, cuando es una persona jurídica. Mucho cuidado con eso, ¿sí? Es el representante legal a nombre de. Entonces, para que tengan presentes esos detalles. Por último, vamos a ver algunos tips. Como les mencionaba al comienzo, esto no es que yo me lo sepa, no. Esto simplemente lo tomamos de la resolución. En la resolución están todos estos tipos de cosas que les voy a contar. Ya cada las casuísticas particulares de cada compañía, pues ya con su contador aliado lo tiene que comenzar a manejar. Pero lo primero, las retenciones y las autorretenciones. Cuando una compañía practica retenciones, o sus clientes le practican retenciones, o usted practica la autorretención por ser autorretenedor, pues usted tiene una factura de venta o una factura de compra, digamos que en la transacción usted tiene un cliente o tiene un proveedor, ¿cierto? Eso es normal y usted lo tiene que conservar para efectos de hacer los certificados y pues, para todos los efectos tributarios y fiscales. Pero cuando usted lo vaya a reportar en el formato 1009, usted no puede decir que le compró a Pedro Pérez, le compró 1 millón de pesos y le retuvo 100.000 pesos, y en el formato 1009, en el concepto 2206 de los demás pasivos laborales, le va a mandar a Pedro Pérez. No, porque usted ese valor se lo debe a la DIAN. Entonces, es el primer tip. El segundo, los pagos a bonos en cuenta correspondientes a los aportes para fiscales y APS y a fondos de pensiones obligatorios. Entonces, lo correspondiente al empleador va en la columna de deducible y lo correspondiente al empleado por aportes a EPS y pensiones en la columna de pagos a bonos en cuenta no deducibles, ¿sí? Las rentas de trabajo, los valores corresponden cuando hay
corresponden a IVA y a RTIVA. Es decir, yo tengo una persona que me presta servicios personales, esa persona es responsable de IVA. Entonces, si se da ese escenario, ¿qué es lo que pasa? El pago a abono tiene que ir en el formato 2276. El valor de RTIVA en el formato 1001, en el concepto 5016, en las columnas correspondientes a RTIVA responsables de IVA, que implica que los valores de pago a abono en cuenta deducible, no deducible, tienen que ir en cero como tal. Y el valor del IVA, si no es mayor valor del costo o gasto, iría pues en el formato 1005. Ahí, listo. Los pagos o devengo no solicitados fiscalmente como costo de deducción. Sí. Entonces, el formato 1001, pagos a abono en cuenta y retenciones practicadas. En la columna de pagos a abono se encuentran en lo no deducible. El ejemplo que les mencionaba ahora, el del gravamen a los eventos financieros, que es el 50% como tal. Los pagos a abono se encuentran los contribuyentes inscritos al régimen simple. Lo mencionamos ahora. Todo va en la columna de no deducibles, porque ellos no pertenecen al régimen ordinario, ni al régimen especial, sino que ellos son del simple. Entonces, todos sus valores van en el no deducibles. Una cosa importante, el pseudonid. Si tenemos un pseudonid que utilizamos en varios formatos y en varios conceptos, seamos consecuentes. ¿Sí? Entonces, no es decir que yo tengo este mismo cliente, lo tengo en este formato y utilizo el 444001 y es el mismo y en otro formato el 44405. No, debo ser consistente en el manejo con el tipo de documento 43. Bueno, ¿quién hace el reporte de los contratos de mandato? Ese reporte lo hace el mandatario. Sí, ese es el que hace el reporte de la información exógena. Otro, que quiero cambiarle el nombre al de cuantías menores. No, cuantías menores se llama cuantías menores. Entonces, digamos que la normatividad es muy clara en la resolución 70, donde ese es el nombre que se debe conservar. Listo. Ahora sí nos vamos a ir para la información exógena. Néstor, ¿me escuchas bien? Sí, señor. Sí, te estamos escuchando perfectamente. Listo, Néstor. Déjame, yo me lo veo aquí. Entonces vamos a comenzar a mirar en Logro los diferentes formatos. Digamos que aquí tenemos nuestra nómina con todas sus opciones, toda su gestión de pagos, gestión de empleados, gestión de pagos, gestión de aportes. Entonces, como fruto de toda esa gestión de pagos, tenemos por acá unos reportes y tenemos algo que se llama certificado de ingresos y retenciones. Digamos que esta compañía para este año 2020 tuvo 3 empleados y simplemente yo genero el formato 2276. Entonces, ese formato se genera con las especificaciones que la DIAN me dice. Entonces, yo simplemente, ¿qué es lo que hago? Cargo este archivo, lo cargo en el prevalidador, le coloco el número de envío, ¿sí? El número de envío correcto y se lo entrego a la DIAN como tal. Entonces, digamos que acá puesto está la información que fue pagada a los empleados por salarios, por bonos, prestaciones sociales, intereses, aportes a salud, aportes a pensión, digamos, aportes a AFC, retención en la fuente practicada. Entonces, digamos que todo esto es lo que tiene que ir en el formato 2276. ¿Listo? Recordemos que en este formato se tienen que incluir los independientes o aquellos que prestan servicios personales. Nosotros en esta nómina no manejamos los independientes a través de este módulo, ¿cierto? Porque son dos cosas diferentes. Inclusive con la nómina electrónica, en la nómina electrónica los independientes no van en el reporte de nómina electrónica. Esos se soportan con el documento de soporte por las compras a los no obligados a facturar. Entonces ya vimos el formato 2276, mire que es muy simple, a través de una simple consulta y tenemos una opción que es generar el formato. Y ya ese formato lo cargo al prevalidador como tal. Ahora vamos a mirar esto que vimos en la teoría, cómo lo manejamos en Logro. Entonces en Logro tenemos pues todo nuestro módulo de post, ventas, de compras, toda la información de bancos, pues que es la tesorería como tal, ¿sí? Tenemos todo el tema del manejo de inventarios, todos nuestros reportes financieros, contables, de compras de inventarios y adicionalmente pues tenemos reportes muy granulares que son todos los exploradores que me exportan todos los detalles, es decir, los detalles de una factura de compra, los detalles de una factura de venta,
todos los detalles de todos nuestros asientos contables conformantes de los comprobantes, explorador de saldos de auxiliares, a nivel de cuenta, a nivel de centro, a nivel de tercero. ¿Sí? Tenemos todo el manejo de los contactos, tenemos las maestras como tal, que son todas las maestras de configuración, y por acá por opciones avanzadas tenemos la información exógena de informantes y, como les decía, lo nuevo, de información exógena para mandato. Entonces, ¿qué es lo primero que una compañía debe hacer? Si una compañía viene con logro, lo primero que hace es que señala lo del 2019 y lo copia para el año 2020. Le copiamos absolutamente todo esto. Si de pronto hubo un concepto que desapareció para el año 2020, pues ese concepto no se lo copiamos y le copiamos toda la definición contable. Entonces, en esta ventana y a través de este botón, las compañías dicen, ¿qué formatos me aplican? Mire que todo eso está sembrado en el sistema. Usted no tiene que ponerse a crear esto, eso está creado. Entonces yo digo así, el formato de pagos a 1.50. ¿Qué concepto vas a incluir de toda esta lista? ¿Me aplica o no me aplica? Entonces simplemente lo incluyo. ¿Sí? ¿De dónde voy a tomar la información? ¿De saldos o de movimientos? ¿Sí? Y ya empiezo a decirle las cuentas como tal. Digamos que esa es la mecánica de cómo voy alimentando esta información. Voy a ir a la lista y va a abrir este concepto de pagos a 1.50 para este concepto de horarios. ¿Sí? Mire que aquí tenemos lo que es el pago a uno en cuenta, valores deducible, no deducible. Mire que se repite el formato, pero ya que es como un hijito, que tiene una letra B al final y me está diciendo esto corresponde a la retención en la fuente practicada y asumida. ¿Qué fue lo que hicimos en logro? Cada formato, de estos formatos que manejan muchos valores, lo que hicimos fue que los partimos de a dos. Entonces, en este caso, deducible, no deducible, pago a uno en cuenta deducible, la retención en la fuente practicada y asumida, el RTI a los responsables y no domiciliados. Vámonos para el pago a uno en cuenta. Entonces, él acá que me dice, dígame dónde está la información. Entonces, otra recomendación importante. Logro cómo te puede ayudar con la información exógena. Te puede ayudar si tú hiciste un registro muy limpio de las transacciones. Cuando hablo de un registro limpio me refiero a que tengas separados tus honorarios, tengas separados tus servicios, tengas separados tus arrendamientos, ¿sí? No que tengas una única cuenta y en esa cuenta metas todo como en un costal. Si tienes ese escenario, te va a ser muy difícil desde logro obtener la información exógena. Entonces, por eso es muy importante. Por eso nosotros, cuando la compañía se crea, nosotros les creamos un plan de cuentas de acuerdo al 2650 del año 90, si no se me olvide el año. Descargamos un plan de cuentas muy discriminado por cuentas de administración, por cuentas de venta y por honorarios, por servicios, por arrendamientos, por todo ese tipo de gastos. Entonces, definido para un año grabable, para un formato. En este caso estoy trabajando con los valores deducibles y no deducibles. Mire que él aquí vuelve y me lo ratifica. Deducible, no deducible. Yo le debo decir dónde tengo la información. Entonces, aquí en el caso de los honorarios, ¿qué fue lo que hicimos? Asociamos las cuentas 51 y 52 relacionadas con los honorarios. Yo quiero ir a ver para este año, si tomé la información de saldos, ¿qué es lo que me va a reportar? Mire que puedo ir aproximándome y me dice, vas a reportar a dos proveedores, a revisores fiscales y a firma de contadores, donde a uno durante el año 2020 le compraste 1 millón y a otro le compraste 90.000 pesos. ¿Sí? Y de igual manera, si tengo discriminado algo que no es deducible, entonces de igual manera le asocio su cuenta. Entonces digamos que esa es la mecánica. Para un formato, para un concepto, le digo de dónde tomo la información y de acuerdo al valor le hago la asociación de cuentas. La asociación de cuentas es muy fácil. En este ejemplo yo ya lo hice, pero siempre quiero mostrarles cómo es de sencillo. Mire que yo filtro, las selecciono todas, pero yo digo, esta no puede ir porque esta es una cuenta que es del pasivo, ¿cierto? Que posiblemente va en el formato 19. Las demás son cuentas que son de gastos. Le digo aceptar y automáticamente él me las incorpora. Ya las había incorporado pues previamente. Entonces digamos que esa es la mecánica con los formatos. Simplemente voy ingresando cada formato con cada concepto que mi compañía es susceptible de reportar. Después de que hago ese paso, hago el proceso de extracción. Ahora, voy a volverme aquí un momentico para mostrarles algo. Acá por más opciones, yo puedo definir si para estos formatos quiero manejar valor mínimo o no.
Entonces recordemos que la normatividad me dice que yo puedo reportar para pagos a bono 50 todo. Recordemos que hay un literal F que me dice que si yo estoy obligado a presentar información exógena, por ese literal debo reportar a partir de cero. He escuchado a muchos editorialistas que dicen, si usted tiene su información muy clara y muy transparente, yo le recomiendo que informe desde $1 en la información exógena, ¿sí? Pero muy respetable que quiera respetar los topes como tal, ¿cierto? Porque, ¿qué es lo que decía esta persona? Decía, es que posiblemente se te van a ir 150 millones de pesos en el formato 1001 en cuantías menores. Posiblemente eso le cause intriga a la administración tributaria, ¿cierto? Y te haga un proceso de fiscalización. Entonces, lo que decía es, evítese eso. Mándele todo desde $1 para que se evite de pronto que le hagan una visita o un proceso de fiscalización. Pero digamos que ya es gusto. Como les decía, si te toca presentar información exógena a través del literal F, debes reportar a partir de cero. Yo en este momento, para estos formatos de ingresos y de saldos de cuentas por pagar, no les tengo manejando ningún valor mínimo. Entonces, quiero ilustrarlo. Después de que yo hago esa definición, ¿qué es lo que hago? Extracto la información. Cuando yo extracto la información, es lo que va a la contabilidad de logro para estos formatos. Va y toma los saldos en movimiento, los saldos a diciembre o los movimientos de enero a diciembre, los agrupa, los consolida, les aplica valor mínimo, va y les toma dirección, departamento, municipio, toda la información que el formato requiere y hace el proceso de extracción. Entonces lo voy a hacer. Hago el proceso de extracción. Mire que el proceso es muy rápido. Después yo quiero revisar. Entonces, definí que debo presentar. Hice la asociación contable. Hago el proceso de extracción. Voy y reviso qué fue lo que extractó. Y ya con mis balances de prueba y con mis auxiliares, empiezo a confrontar esta información. Entonces, mire que si miramos, por ejemplo, el formato 1001, nosotros le incluimos un 0 al comienzo para que cuando generáramos el XML nos quedara fácil hacer la configuración del nombre externo, ¿cierto? Digamos que esa es como la razón. Mire que si miramos este formato, me dice que revisores fiscales, me dice pago a bono en cuenta deducible, mire que yo me ubico en esa columna y el sistema me dice ese valor que es. No deducible está en 0, me dice que es la retención practicada en renta, ¿sí? Y me dice que es el RTIVA como tal, ¿sí? Mire que acá me trajo 90.000 pesos. ¿Por qué me trajo los 90.000 pesos? Porque le dije que no me manejara valor mínimo como tal. ¿Qué voy a hacer? Voy a ir para los formatos y voy a ir a colocarle al formato que sí maneja valor mínimo, únicamente para este. ¿Sí? Entonces le voy a decir que a partir de 100.000 pesos le voy a aceptar. Por favor, cualquier cambio que hagamos en estos parámetros, que fui y le cambié la ciudad a un cliente, a un proveedor, le cambié el nombre, hice una reclasificación contable, cada vez que haga ese cambio, yo hago el proceso de extracción cuantas veces quiera. ¿Lo quiero hacer 1.000.000 de veces? 1.000.000 de veces lo puedo hacer. Lo puedo hacer de manera masiva, lo puedo hacer de manera controlada, únicamente para un formato específico. Vamos a hacerlo para este formato que fue el que le colocamos a manejar valor mínimo. Yo le digo procesar, vuelvo al explorador, por favor refresquemos la información. ¿Qué fue lo que sucedió? Esos 90.000 pesos por estar debajo, por ser inferiores a los 100.000 pesos, se fue a las cuantías menores. ¿Qué otros escenarios manejamos acá? Vamos a suponer que a este proveedor por honorario le compramos 80 y por arrendamientos 20. Mire que la evaluación del valor mínimo a reportar se hace por formato tercero, no por formato concepto. En ese escenario, el ejemplo que les daba de 80 y 20, yo debo conservar ese proveedor, ese tercero, porque porque es mayor o igual a los 100.000 pesos como tal. Entonces, esa es otra consideración que nosotros manejamos al respecto. Después de que usted revisó y tiene pues acá su información, voy acá a limpiar los filtros y voy a volver a buscar, ¿sí? Perdón, aquí el año 2020. Vale buscar. Entonces, digamos que él me trajo información del formato de pagos a bono 50, el de ingresos y el de saldos de cuentas por cobrar y de saldos de cuentas por pagar como tal. Yo revisé, audité, confronté con mi balance de prueba o con el libro mayor, como lo queramos llamar, ¿sí? Tenemos la opción de poderlo detallar por tercero, ¿sí? Pero digamos que lo correcto es que lo haga
lo haga al mes de diciembre del año 2020, ¿sí? Para unas cuentas o grupo de cuentas en particular. Usted en nuestro libro mayor puede seleccionar un rango de cuentas. ¿Ve? Estoy seleccionando las cuentas 51 a las 52, pero de ese rango suministrado quiero excluir unas cuentas, ¿sí? Entonces, esto le ayuda a resolver. De igual manera, tenemos un reporte de saldos o movimientos por cuenta, ¿sí? Donde usted aquí también puede hacer consultas relacionadas. Usted puede filtrar cuentas específicas, ¿sí? Entonces, simplemente les estamos mostrando consultas o reportes que Logro le puede ayudar a soportar la información del software. Después de que yo edite la información y digo, eso me coincide con mi balance de prueba, con mi información financiera, con mi información contable, voy a generar el archivo XML. Nosotros les damos la opción de que generes el archivo XML o que lo exportes a Excel. Y cuando lo exportes a Excel, lo exportamos en el formato de la DIAN, donde puedes hacer modificaciones o adiciones y ese archivo de Excel después lo puedes copiar en el prevalidador. Vamos a hacer el escenario de generar los archivos XML para que hagamos un ejercicio en el prevalidador. Entonces, digamos, acá tenemos, mira que acá me exportó, me generó, mire que aquí al frente me colocó a cuál es el señor XML y acá me mostró el formato 1001, donde dice que me va a informar dos terceros como tal. Antes de irme para el prevalidador, quiero mostrarles lo que tiene que ver con mandato como tal. Entonces, acá en mandato tenemos una nueva opción. Esta opción, ¿qué particularidad tiene? Es posible que una compañía no tenga contabilidad nuestra con Logro. Esta información de acá arriba, de todo este grupo, de esta opción, información exógena informantes, sí es prerequisito que yo tenga contabilidad. Porque como vimos en los formatos y conceptos, yo debo asociar son cuentas, ¿sí? Pero esta información la sacamos de las ventas como tal, ¿sí? Entonces nosotros en nuestro módulo tenemos una factura de venta por mandato. ¿Qué es lo particular de esa factura de venta por mandato? Que tenemos un mandante y tenemos un cliente como tal y tenemos un mandatorio, en este caso se llama la juguetería. Mire que hay 3 terceros que participan en la transacción. Entonces, cuando son estos formatos, se tiene que decir, ¿quién reporta la información como lo veíamos ahora? El mandatario. El señor Pedro Pérez es dueño de un local comercial en el Centro Comercial Santa Fe. Y ese local se lo arrendó al señor Arturo Calle para que estableciera ahí su almacén, ¿cierto? Entonces, acá el mandante va a ir Pedro Pérez. Juguetería sería la inmobiliaria y el cliente sería el señor Arturo Calle. Entonces, en la información exógena de estos formatos, ellos tienen 2 terceros, el mandante y de quien se recibió el ingreso como tal. Entonces, como fruto de esas ventas por mandato, tenemos estos formatos. Entonces, yo sé porque ya hice la extracción, pero simplemente le digo extractar la información. Mire que tenemos formato 5248 de ingresos recibidos, formato 5250 de IVA e impuesto al consumo, y tenemos formato 5251 de saldos de cuentas por cobrar. ¿Qué me queda por hacer? Entonces, mire que está la información del cliente, dependiendo de lo que me implique, fueron los ingresos brutos, las devoluciones, ¿sí? El IVA recuperado en devoluciones, y tenemos el mandante como tal, ¿sí? ¿Qué me queda por hacer? Genero los archivos XML, ¿sí? Entonces, si yo miro uno de estos archivos, ahí está esa información de esos ingresos recibidos por mandante. ¿Qué me queda a mí? Revisar que eso haya quedado correcto. ¿Y qué es lo que hago después? Lo cargo en el prevalidador y lo envío a la DIAN. Por último, déjenme entrar aquí, me les quito 3 minuticos y voy a entrar al prevalidador para que hagamos un ejercicio, que ya lo vimos teórico, pero para que lo veamos en vivo. Veremos que está abriendo, a veces ese prevalidador a veces es un poquito lento. Siguiente, siguiente, siguiente. Recordemos que eso tiene varias secciones: diligenciar o validar. Diligenciar es porque voy a entrar información o voy a cargar un Excel, como les decía ahora, o voy a cargar un XML. Voy a seleccionar el formato 1001, voy a ir al formato. A mí siempre me gusta ocultar esta ayuda, entonces me voy por complementos, oculto la ayuda. Voy a cargar un XML, me voy aquí a las descargas y voy a ir a buscar el 1001. ¿Sí? Le digo abrir, me dice que, ¿cierto? Entonces ahí tengo un archivo.
Y ya lo que me queda hacer es generar el archivo XML. Por ejemplo, aquí, adrede lo dice porque mire que aquí hay muchos errores. ¿Por qué hacemos adrede este ejercicio? Porque es posible que, digamos, aquí la DIAN aplica unos algoritmos, por ejemplo, una cédula de extranjería, y usted le coloca una longitud de NID. Entonces, por ejemplo, ella le hace esa crítica de los errores como tal. Entonces, una vez yo subsane todos estos errores, ya sí puedo perfectamente ir a generar el XML. Néstor, ya hemos terminado con la exposición, entramos con la sección de preguntas que estemos en capacidad de contestar. Bueno, muchas gracias, Luis. Entonces, invitamos a los asistentes para que, por favor, en el panel derecho puedan realizar sus preguntas, sus dudas, sus inquietudes que tengan acerca del seminario. Bueno, nos han dejado, Luis, aquí unos agradecimientos muy especiales. Por ejemplo, Esther Salcedo nos dice buenos días, muchas gracias por la oportunidad de participar en este seminario. Y nos han realizado las siguientes preguntas. Nos hizo varias Fernando César Hernández Soler, dice, buen día, tengo las siguientes preguntas. La primera, ¿en qué formato, en cuanto al formato 1001, en la columna de deducible y no deducible, los valores que deben ir en estas casillas deben estar de acuerdo con los que lleven la declaración de renta? ¿Qué implicaciones Correcto. tiene si los coloco todos como deducibles? Entonces, mire, ¿qué es lo que va a pasar ahí? No vas a tener una correspondencia con tu declaración de renta. Mire que si miramos, aquí estamos mirando la especificación técnica de ese formato, ¿sí? Del formato 1001, ¿sí? Que es la versión número 10. Entonces, digamos que este formato, ¿qué es lo que tiene? Tiene un encabezado y tiene un archivo en formato de contenido, donde está pues como el concepto que se va a informar, honorarios, servicios, arrendamientos, el proveedor o el tercero que voy a informar, dónde está ubicado, país de residencia, y mire que él comienza a decirme, sí, porque mire qué es lo que va a pasar. La DIAN te va a auditar tu declaración con lo que reportaste en información exógena. Por eso decíamos que era muy importante que así se te venza primero la información exógena. Es obligatorio tener al menos el borrador o montada la declaración de renta, porque es clave los valores que informes acá, ¿sí? Entonces, te puedes ver sometido a sanciones, ¿sí? Entonces, de pronto la DIAN va a encontrar inconsistencias, porque entonces dijiste, no, es que tengo unos costos y gastos por 1.500.000, vamos a poner como ejemplo que colocamos del 4 por 1000, ¿sí? Y los informarse acá en un solo valor, pues entonces ya va a entrar a determinar, pero es que según la normatividad, para el 4 por 1000 solamente es deducible el 50%. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese reporte. Y los del régimen simple siempre lo deben reportar en la casilla de no deducible. Entonces, el cuidado que debe tener ahí es porque recordemos que todo esto está en la nube, está en servidores de la DIAN. Entonces, la DIAN corre procesos de auditoría. Entonces, ya dice, vamos a auditar esta declaración de renta y se va a moler datos a través de Big Data y ahí se muele la información exógena, ¿sí? Y de pronto empieza a encontrar inconsistencias que no le cuadran o que no le dan. Entonces ahí es donde te montan un proceso de fiscalización. Gracias, Luis. Bueno, la segunda pregunta de Fernando César, no sé si tengamos la respuesta o se las escribimos por interno, de los ingresos recibidos por PAEF y PAF, ¿en qué formato irían? No sé si conozca, Luis, de ese tema. No, en ese momento no lo tengo. Es programa del apoyo al empleo formal. Sí. De la prima de servicio. Si quiere que nos deje el correo internamente y le mandamos un correo con la respuesta. Listo, ya tomamos nota de Fernando César. Sí. Y la tercera dice, si a una persona se le pagó labores de representación de la empresa y ésta no contrató a 2 o más personas y se acoge al procedimiento establecido en el artículo 383, ¿estos pagos efectuados irían en el formato 2276 o Correcto, en el formato sí. No, en el formato 2276 va lo que tiene que ver con el pago a uno en cuenta. Si lo traté como él claramente lo dice, con el artículo 383 que le apliqué pues la famosa tabla, Entonces voy a mostrarles acá un poquito, en el estatuto tributario, perdón, yo minimizo esto. Quiero mostrarle acá el artículo 383.
3. Néstor, ¿usted ve mi pantalla todavía? Sí, señor, sí, la estamos viendo. Listo. Entonces, esa persona que, honorarios por rentas de trabajo, dijo que se quería someter a esta depuración de los ingresos a través de esta tabla. Sí. Entonces, ese caso va en el formato 2276 y no en el formato, 1001. Sí. Entonces, todo lo que tenga que ver con rentas de trabajo, ya sean empleados con un contrato laboral o independientes, van en el formato 2276. ¿Listo? Gracias, Luis. Bueno, nos pregunta Edison Cruz, dice, una persona jurídica que en el 2019 tuvo ingresos superiores a 100 millones de pesos y no presentó información exógena, y en el periodo 2020 tuvo ingresos inferiores a 100 millones, ¿está obligado a presentar la información exógena? Entonces, venga, revisemos las condiciones. Léeme esto para que nos ubiquemos. Él dice que en el año 2019 tuvo ingresos superiores a 100 millones. Entonces, es persona jurídica. Correcto. Listo. Entonces, digamos que tuvo ingresos a 100 millones de pesos. Listo. Y no presentó información exógena. Y en el periodo 2020 tuvo ingresos inferiores a 100 millones. Listo. Mire que si leemos el literal, le dice, las personas jurídicas y sus asimiladas y demás entidades públicas y privadas que en el año grabable 2019 o el año grabable 2020 hayan obtenido ingresos brutos superiores a 100 millones de pesos. Entonces, mire que él nos dice, en el año 2019 tuve 100 millones exacticos, ¿sí? Y en el 20 no, entonces digamos que no estaría obligado, ¿cierto? Según ese escenario que nos plantea. Listo, Luis. Sin embargo, él tiene que ir evaluando los otros literales, porque es posible que él sea agente retenedor, ¿cierto? Donde su RUT sea agente retenedor de renta o de IVA. Entonces, digamos que tiene que tener mucho cuidado. Yo no puedo irme quedando, si yo tengo que ir bajando. Alguien decía, un expositor, alguna que escuché una charla, hay que ir de playa alta a playa baja. Sí, si yo voy quedando en un literal muy alto, me toca enfrentar más formatos. A medida que voy bajando, digamos que son menos los formatos. Entonces, es muy importante hacer el barrido completo de todos los literales. Listo, Luis, muchas gracias. Bueno, nos pregunta Patricia Martínez, las cesantías e intereses de cesantías que se reportan en el formato 2276 a reportar por el año 2020, ¿corresponden a las del año 2019 o las consignadas en el año 2020? Entonces, usted en el formato 26, es lo del año correspondiente al año 2000. Acuérdate que el año de reporte es el año 2020, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó con las cesantías del año 2020? Entonces, ¿qué pasó? En febrero, si el empleado seguía vinculado, esas cesantías se mandaron al fondo como tal, ¿cierto? Entonces, digamos que se reportan el 2276 y desde luego que la compañía tiene que informarlas en el 1001 como tal. Sí, si el empleado no estuvo, no estaba vinculado a la compañía, digamos que son valores que se le entregaron al empleado al momento de hacerle su liquidación. Gracias, Luis. Bueno, aquí internamente Claudia Costa nos dice que el PAEF va en ingresos en el 4002, ¿sí? Pero de todas maneras nosotros lo vamos a responder Bueno, internamente. si es 4002, entonces digamos que es el formato, sería 1007, ¿cierto? Porque el formato 4002 no existe. Entonces, digamos que sería el concepto, ¿cierto? El concepto. Bueno, nos dice William Henry Bejarano, dice, buen día, quedo muy satisfecho con su exposición. Quisiera saber el costo del programa, ¿sí? de la parte contable. Mi nombre es William, ¿sí? William Henry. Entonces, William, queremos comentarte que en Logro, o sea, tú puedes ingresar a www.logro, nosotros te vamos a contactar por interno, puedes ingresar a la opción de planes y ahí ustedes van a encontrar todo lo que estamos ofreciendo nosotros en nuestro paquete contable. Entonces, William, vas a encontrar paquetes de nómina electrónica, paquetes de nómina light y abajo encuentras los básico, completo y avanzado. ¿En qué consiste esta diferencia de planes? Hay empresas que solamente quieren transmitir la información electrónica de la nómina.
Para eso son esos planes especiales, ¿sí? Solamente para transmitirle la información. En cambio, los planes básico, completo y avanzado te permite liquidar la nómina cumpliendo las mejores prácticas, ¿sí? Y enviando la información electrónicamente a la DIAN. Es importante, ¿sí? Sobre todo tener en cuenta que si no está bien estructurado sus procesos de nómina, cumplen un plan básico, completo y avanzado que les permite utilizar conceptos, que les realice los cálculos de forma correcta. El inconveniente que pueden tener las empresas es que muchas veces en un Excel pueden hacer liquidaciones, puede ser un proceso muy manual, y si lo reportan ellos mismos a través de una plataforma directo a la DIAN, se pueden cometer muchos errores. Cabe aclarar que la DIAN vigila como tal toda esta información. También hay otras entidades que se encargan de revisar esta información que se está reportando. Entonces, es importante que a través de Logro pueden ustedes enviar de cualquier forma la nómina electrónica. Hay paquetes de solo facturación electrónica. Empresas que simplemente quieren enviar electrónicamente o personas que quieren enviar electrónicamente la información a la DIAN. Cada paquete tiene su respectiva número de documentos electrónicos que pueden enviar. Están la gestión integral del ERP sin contabilidad, planes más completos que aparte de facturar les permite a ustedes manejar compras, inventarios, ¿sí? Y reportes de cartera, de cuentas por pagar. Y están la gestión integral ERP con contabilidad, que ellos ya son planes más completos. En esos planes pueden encontrar la información exógena, lo que Luis Alfredo nos estaba mostrando el día de hoy, los van a encontrar en estos planes, Plan Emprendedor Negocios y el Plan Premium, que tienen una serie de documentos electrónicos y tienen la contabilidad con los reportes financieros. Y los últimos planes es el plan POS, que son empresas que ya manejan un gran número de facturas, tanto POS como electrónicas. Entonces ustedes nos pueden inscribir, solicitar una demostración del producto, una cotización, y nosotros pues estamos pendientes si necesitan ustedes la información. Pueden inscribirnos directamente en la página, en el chat que se encuentra en la parte inferior derecha, y nosotros estamos muy pendientes si necesitan información acerca del programa. Listo, Luis. Entonces, continuando con las preguntas. Néstor, ahí que mencionabas Excel, digamos que, mire que todavía comparto mi pantalla, Néstor, sí. Sí, señora, ahí estamos bien. Listo, bueno. Mire, ¿qué es lo importante de un software que te ayude con esto? Mire que cuando uno manipula la información en Excel puede cometer errores de manipulación, ¿cierto? Digamos que eso es muy delicado y si de pronto estoy cogido del tiempo. Mire que acá les explicamos un proceso donde yo tengo la información en mi contabilidad, ¿sí? Tengo mi información, yo la tengo almacenada y simplemente hicimos un proceso de asociación a los formatos conceptos y extracté la información desde la fuente donde la tengo almacenada y digamos que la información que un contador certifica. Es muy riesgoso cuando yo exporto esa información Excel y empiezo a manipularla como tal. Sí, entonces es el valor agregado que tiene una herramienta como Logro, donde yo tomo la información directamente de la fuente como tal. Y con el tema de nómina es más peligroso todavía. Se le va a uno un cero de más y empieza a complicarse la vida y a llenarse de reprocesos y de retrabajo. Listo, Néstor, era para mencionar eso. Muchas gracias, Luis. Listo, que si le puedes por favor aclarar a Laila Gisela Nustes, dice, buen día, ¿me podías aclarar la diferencia entre el formato, bueno, lo que reporto en el 2276 y en el 1001? Listo. Entonces en el formato, voy a abrir acá la resolución. Voy a irme acá arriba, voy a quitar de esto. Voy a buscar el formato 0101. 1001. Sí. Bueno, formato 1001. Entonces, perdón, espere que no lo busco al comienzo, espere que esto está página 20. Listo. Están los socios, este es el artículo 17. Mire que cuando usted en el formato 1001 se tiene que informar, por ejemplo, honorarios y comisiones no relacionados con rentas de trabajo. Hacía unos cuatro años atrás, todo lo que tenía que ver con rentas de trabajo, que había un concepto que se llama 5001, que era relacionado con salarios.
A partir de hace esos 4 años, esas dos cosas se separaron. Entonces acaban honorarios y comisiones y servicios de renta no laboral, es decir, unos honorarios, usted es agente retenedor, le practicaste el 10 o le practicaste el 11%, o un servicio el 4 o el 6, dependiendo. Ya cuando se trata de servicios personales independientes como los conocemos, esos formatos tienen que ir en el 2276. ¿Sí? Todo lo relacionado con rentas de trabajo. Durante la exposición dijimos, pero si ese independiente responsable de IVA y me cobra un IVA, porque él es mi proveedor y yo le practico un rete IVA, entonces el IVA va en el formato 1005, el IVA descontable, y el rete IVA como tal en el formato 1001, informando en cero el pago a uno en cuenta deducible y no deducible, colocándolo en cero como tal. Gracias, Luis. Bueno, Luis, Milena nos dice, buenos días, muchas felicitaciones por tan excelente expositor. Mi pregunta es la siguiente. Si ya se ha presentado la información exógena y existe algún error, ¿qué tiempo se tiene y si se puede corregir? Sí, pero entonces la información exógena perfectamente se puede corregir. Entonces, está el artículo 651. Entonces, los invitamos, por favor, a que vean ese video que tenemos en YouTube. A ver si lo logro ubicar por acá de manera rápida. Vamos a mirar que está por acá. Los invito a que lo vean, donde ahí se explica todo este procedimiento. Sí, busquen el logro. Sanciones de DIAN relacionado con los errores. Entonces le invito a que lo vea, que ahí se explica todo ese manejo cuando lo presenté con errores, las correcciones, la forma como se pueden moderar esas sanciones porque lo hice de manera voluntaria, antes de que la DIAN me requiriera. Entonces vea lo que es muy didáctico y ahí le explicamos todo el procedimiento. Gracias, Luis. Bueno, Liliana Porras dice, buenos días, ¿esta charla queda guardada? Sí, Liliana, entonces esta charla está siendo grabada, el día de mañana va a llegar el link de la grabación a tu correo electrónico con el certificado de asistencia, ¿sí? Bueno, Luis, nos dice Fanny Carvajal, gracias, excelente capacitación. Bueno, nos preguntan acerca de propiedad horizontal, Luis, que si ellos pues les practican retenciones en la fuente a sus proveedores, que si deben de representar. Entonces, sí, es muy normal que posiblemente las propiedades caigan en este literal. Entonces, por eso es muy importante. Si una propiedad horizontal cae en este literal, entonces ir a buscar cuáles son los formatos que debe presentar. Sí, entonces, lo que les hemos dicho, al comienzo de cada artículo, de cada formato, mire que al comienzo dice cuáles son los literales que tiene que tener en cuenta. Por ejemplo, ahí está el pago a 1.50, vamos a ver aquí haciendo scroll, el de retención en la fuente, D, F y G, ¿cierto? Entonces, por eso es muy importante determinar de ese artículo 1 cuál literal o literales me aplica y dependiendo de eso, mirar cuáles son los formatos que debo presentar. Gracias, Luis. Bueno, nos pregunta Mónica Palacios, dice, buen día, ¿las personas naturales deben cumplir las dos condiciones del literal D? Listo, te vamos a revisar. Entonces, mire cómo se tiene que leer esto. Las personas naturales y sus asimilades que durante el año grabable 2019 o 2020. Mire que es como ponerle a esto entre paréntesis. Vamos a ponerle acá como paréntesis a esto, ¿cierto? Entonces yo primero resuelvo eso, estas dos cosas. ¿Sí? Entonces, si esa persona tuvo 50 millones de pesos, ¿sí? Ingresos brutos de 50 en el 2019, pero obtuvo 550 en el año 2020, por esta primera parte está obligado, ¿sí? Entonces, entre 2019 y 2020, con alguna de las dos que cumpla, ya estoy obligado parcialmente. Y evalúo la segunda condición y si cumplo las dos, estaría perfectamente obligado. Gracias, Luis. Bueno, y la última pregunta de Campo Elías Coronado. Dice, buenos días, es mi primer año con Logro y no me quedó muy clara la forma de crear los formatos en la opción, formatos conceptos. Ejemplo,
En el formato 1001 tiene 3 opciones más, A, B y C. ¿Cómo sabe Sí, uno cuál coger? sí. ¿Podría, por No. favor, repetir el proceso? Listo. Entonces gracias por la pregunta. Entonces voy a irme para acá para el formato. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos en Logro? Entonces, acá está en la especificación técnica del formato 1001. Entonces, recordemos que ese formato maneja muchos valores. ¿Maneja cuántos? Maneja 2, 4, 6, maneja 8 valores. Nosotros, ¿qué fue lo que hicimos? Lo agrupamos de a 2 valorcitos. Entonces, el formato 1001 corresponde a pago en cuenta deducible y no deducible. Es para estos 2 valores como tal. ¿Sí? Entonces, voy a irme para esa opción. Formatos, conceptos. Entonces, nuevo formato. Mire que él me va diciendo, formato 1001. Mire que me dice valor deducible y no deducible. Sí, escojo el respectivo concepto, arrendamientos. Sí, ¿de dónde voy a tomar la información? De saldos o de movimientos. Le voy a asociar cuenta cuáles valores, al pago aún en cuenta deducible y no deducible. Sucede que quien nos pregunta es una compañía que está obligada a practicar retenciones en la fuente. Entonces, digamos que después sigue el IVA llevado como mayor valor del gasto deducible y no deducible. Pero me voy a saltar esos 2. Esta compañía que nos hace la pregunta es agente de retenedor en la fuente por renta. Entonces, si yo soy agente de retenedor en la fuente por renta, entonces cuando me venga a hacer la definición en los formatos, ¿sí? Cuando yo cree un nuevo formato, perdón, aquí no asociado ninguna cuenta, no lo voy a hacer para que no nos demoremos. Yo le digo que voy a escoger cuál formato, porque yo soy agente retenedor, ¿sí? Entonces escojo el B. Mire que me está diciendo, mire señor, usted está comprando unos arrendamientos, pues está adquiriendo servicios de arrendamiento, pagando servicios de arrendamiento, vas a tomar la información de saldos, entonces dígame en qué cuentas tienes la retención en la fuente que practicaste y dónde tienes la retención en la fuente que asumiste porque no la practicaste, ¿sí? Entonces mire que dependiendo de la complejidad de su compañía, es posible que a usted le aplique únicamente el 01001, que es como el papá, que maneja el valor de deducible y no deducible. Ah, pero es que yo soy agente retenedor de la fuente por renta, entonces utilizo el B. Ah, y fuera de eso, soy agente retenedor de IVA. Sí, practico retención en la fuente por IVA porque es que, digamos, vamos a suponer que no soy gran contribuyente, pero soy proveedor de una CI, por esa condición especial que tiene el artículo 437 del rayados, creo que es del Estatuto Tributario. Entonces simplemente digo, vea, voy a utilizar el C. Entonces, para resumirle, lo que hicimos fue que partimos estos valores en unos formaticos. Los 2 primeros valores 1001, el 1001A, el 1001B y el 1001C. Espero que le haya quedado claro. Pues, dependiendo de su complejidad de compañía, usted determina cuál utiliza. No se preocupe que estén separados. Al momento de hacer el proceso de generación, como ya lo mostramos acá en el explorador, al momento de hacer el proceso de generación, mire que todo queda en una sola línea. ¿Sí? Mire que este señor era un formato, el valor 3 y 4 era otro formato, el 5 y 6 era otro formato, el 7 y el 8 era otro formato, pero estaban así y quedaron así al momento de hacer la generación definitiva como tal. Muchas gracias, Luis Alfredo. Entonces ya queda más que invitar a los asistentes, no se les olvide inscribirse a la charla de mañana. El tema va a ser, conoce paso a paso la nómina electrónica obligatoria por la DIAN, ¿sí? Vamos a conocer la nueva resolución, el nuevo calendario establecido. No se lo pierdan, ingresen a la página de Logro. Van a encontrar en la sección de webinars, pueden inscribirse a ese seminario y a otros. También pueden ingresar a www.logro.com y solicitar el link de inscripción como tal al seminario. Internamente también les mandamos a ustedes el link para que ustedes se puedan inscribir a esta charla. Entonces, muchas gracias por su asistencia el día de hoy. Los invitamos como tal a que adquieran como tal Logro. Si son contadores, pueden contactarnos y nosotros lo afiliamos, ¿sí? Le damos una atención especial a los contadores, ya que le podemos brindar Logro para que puedan administrar como tal sus empresas y puedan acceder con el usuario gratuito a cada una de sus empresas. Lo mismo van a tener unas excelentes comisiones como contador
por todas las empresas que vinculen directamente a Logro. Entonces, muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias, Luis Alfredo. No sé si tengamos algo adicional para finalizar. Un comentario adicional. Si un cliente se preguntara, yo adquirí Logro en febrero del año 2021, ¿podría presentar mi información exógena con nosotros? La respuesta es sí, siempre y cuando usted suba unos saldos a diciembre del año 2020 discriminados por terceros, de todas las cuentas de balance, de todas las cuentas de resultados. Entonces, perfectamente lo puede hacer. No tiene necesidad de subir la información, los comprobantes de todos los meses, con tal de que suba unos saldos a diciembre del año 2020, es posible con nosotros elaborar la información exógena. Ese era el comentario, Néstor, y gracias a todos por la asistencia. Muy amables. Muchas gracias. Hasta pronto. Feliz día.